El aire en el pequeño apartamento de Carla en Madrid era una mezcla sofocante de humedad, el olor a leche derramada de la mañana y la ansiedad silenciosa que la acompañaba como una sombra perpetua. Había pasado las últimas 2 horas tecleando frenéticamente en su ordenador portátil, intentando entregar un artículo independiente sobre las tendencias de consumo ecológico, con su hijo, Leo, de 4 años. Dormitando inquieto en el sofá contiguo. La vida de madre soltera no era una balada romántica, sino una carrera de obstáculos constante donde cada factura era un muro y cada enfermedad infantil, una montaña. A sus 35 años, Carla sentía que el futuro era un pozo oscuro, no por falta de esfuerzo, sino por la implacable marea de la precariedad. De repente, un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltarse. El cartero, un hombre de pocas palabras y mucha prisa, deslizó un sobre grande y grueso por debajo. No era una carta ordinaria, era de color crema pálido, con un sello de cera descolorido que mostraba un escudo de armas desconocido. Carla lo recogió, sintiendo una punzada de aprensión. Parecía anticuado, como algo sacado de una novela del siglo XIX. El remitente estaba escrito con una caligrafía elaborada: Bufete de Abogados, Márquez y Asociados, Fray Bentos. Nunca había oído hablar de un Fray Bentos en España. Abrió el sobre con manos temblorosas y encontró un telegrama junto a una carta notarial. El telegrama, lacónico y directo, confirmaba una noticia impactante: la muerte de su tía abuela, Sofía de la Vega, a quien Carla apenas recordaba. Sofía había emigrado a Uruguay décadas atrás y se había desvanecido en el silencio. La carta notarial, sin embargo, era la que contenía la verdadera bomba. Carla era la única heredera de las propiedades de Sofía, que incluían una antigua vivienda y, más inesperado aún, una panadería abandonada ubicada en un pueblo diminuto y casi fantasma llamado La Media Luna, en el corazón de la región rural uruguaya. El impacto la dejó sin aliento. Un torbellino de emociones la azotó: incredulidad, una punzada de tristeza por una pariente que nunca conoció realmente, y una chispa diminuta, casi vergonzosa, de esperanza. Una herencia. ¿Podría ser esto el salvavidas que tanto necesitaba? El abogado instaba a Carla a viajar lo antes posible para inspeccionar y aceptar las propiedades. Esa noche, mientras Leo dormía profundamente, Carla se sentó frente al mapa virtual, buscando La Media Luna. La imagen que apareció fue desoladora: un puñado de casas dispersas, caminos de tierra rojiza y la inmensidad verde del campo. El pueblo estaba, literalmente, en medio de la nada. La panadería, según una foto satelital de baja resolución, era un edificio de piedra gris y techos de tejas, evidentemente deteriorado, con ventanas tapiadas y la fachada cubierta de enredaderas. Parecía más una ruina que un negocio. La lógica gritaba: véndelo, pero una voz más profunda y susurrante, una que no se atrevía a reconocer, le decía que fuera. Que tomara el riesgo. Que se atreviera a cambiar la sofocante rutina de Madrid por lo desconocido. La presión de la vida en la ciudad, los constantes rechazos de trabajo y la culpa de no poder ofrecerle más a Leo, la estaban ahogando. Recordó un viejo diario de su madre, donde se mencionaba a Sofía con un afecto nostálgico, describiéndola como una mujer de manos mágicas para el pan y un espíritu indomable. Quizás, solo quizás, esa herencia no era solo ladrillo y mortero, sino un hilo invisible que la conectaba con un pasado olvidado, una oportunidad de crear un futuro donde el aire fuera más limpio y las deudas menos pesadas. Después de una semana de deliberación y de vender casi todas sus escasas posesiones de valor para comprar 2 billetes de avión solo de ida, Carla tomó la decisión más audaz de su vida. Empacó 2 maletas pequeñas, tomó la mano de su hijo y se despidió de Madrid. Al subir al avión, miró por la ventanilla, no sintiendo pena, sino una extraña mezcla de vértigo y liberación. Se dirigía a un lugar que solo existía en el mapa como un punto diminuto, a una panadería abandonada, al último suspiro de una pariente desconocida. No sabía si encontraría la felicidad, pero sí sabía que había dejado atrás el estancamiento. El destino la esperaba, polvoriento y silencioso,
bajo el vasto cielo de Uruguay. El viaje desde la capital, Montevideo, hasta la Media Luna, fue largo y monótono, transformándose gradualmente de autopistas transitadas a caminos de tierra rojiza marcados por tractores y flanqueados por extensas plantaciones de soya y girasol. El calor era opresivo, un sol implacable que quemaba la piel y hacía vibrar el aire sobre el asfalto gastado. Leo, ajeno a la gravedad de su mudanza transcontinental, alternaba entre la fascinación por las vacas que pastaban y el sopor provocado por el traqueteo del viejo autobús interurbano. Carla observaba el paisaje, sintiendo que cada kilómetro la alejaba más de la familiaridad y la empujaba hacia una incertidumbre palpable. El silencio del campo, solo roto por el sonido de los neumáticos sobre la grava, era tan denso que casi dolía. Al llegar, la Media Luna resultó ser incluso más pequeño de lo que las fotos satelitales sugerían. Era un caserío tranquilo, donde el tiempo parecía haberse detenido. La parada de autobús era un banco de madera bajo un algarrobo centenario. Nadie los esperaba. Un hombre mayor, sentado en la única tienda abierta, el almacén Don Tito, los miraba con una curiosidad reservada pero evidente. Carla consultó la dirección escrita en la carta notarial. La panadería, identificada simplemente como el horno de Sofía, estaba en las afueras del núcleo central del pueblo. Cuando Carla y Leo finalmente llegaron, la realidad superó el deterioro imaginado. El edificio era imponente, construido con gruesas paredes de piedra que le daban un aire de fortaleza, pero estaba completamente desmantelado por el abandono. El cartel de madera, que alguna vez debió haber llevado el nombre con orgullo, colgaba torcido de un solo clavo, medio carcomido. El jardín frontal era una selva de maleza, y las ventanas, además de tapiadas, mostraban rastros de cristales rotos a través de las rendijas. El aire olía a tierra húmeda, moho y, extrañamente, a una tenue y persistente nota de algo dulce y quemado, un fantasma de harina y azúcar. Mientras Carla forcejeaba con un portón de hierro oxidado, Leo se aferraba a su pantalón, sus ojos grandes reflejando la desolación. «Mami, ¿es un castillo de brujas?», preguntó en un susurro. La pregunta le rompió el corazón. Esto no era el hogar que había soñado ofrecerle. Finalmente, logró abrir la puerta de entrada principal con una llave grande y pesada que venía con los documentos. El interior era un mausoleo de polvo. Cada paso levantaba una nube de partículas danzantes a la luz que se filtraba por las grietas. La sala de ventas estaba vacía, salvo por un mostrador de madera maciza, cubierto con una capa tan gruesa de polvo que parecía terciopelo gris. Tras la sala, se encontraba la cocina /diagonal obrador, el corazón de la panadería. Era una estancia enorme, dominada por un gigantesco horno de ladrillo refractario, que ocupaba casi toda una pared. Era la única parte que parecía intacta, imponente y silenciosa. Sobre una de las encimeras de mármol, al lado de un viejo rodillo, Carla encontró un cuaderno manchado de grasa y harina. Era el recetario de Sofía. Sus páginas, escritas con la misma caligrafía elaborada del telegrama, estaban llenas de anotaciones, no solo de ingredientes, sino de consejos para la vida. Reflexiones poéticas y la descripción detallada de la masa madre eterna, una receta que su tía abuela valoraba más que el oro. La casa adyacente a la panadería, donde supuestamente vivirían, era funcionalmente habitable, pero requería limpieza exhaustiva y reparaciones menores. El colchón chirriaba y las tuberías perdían agua, pero tenía 4 paredes y un techo. Esa noche, bajo un cielo estrellado como nunca antes había visto en la ciudad, Carla sintió el peso de su decisión. Estaba sola, en un país desconocido, con un niño asustado y una panadería que requería una inversión monumental. La lógica volvió a gritarle, «Vende». Pero mientras leía una de las entradas del diario de Sofía, el pan no es solo harina y agua, es paciencia y fe. Si tu masa no levanta, es tu espíritu el que está abajo, sintió una punzada de desafío. Tenía la panadería, la casa y el recetario. Tenía, por primera vez en años, un propósito físico más allá de sobrevivir.
Podía vender la ruina y volver a la precariedad de Madrid, o podía honrar el legado de una mujer de manos mágicas y ver si, tal vez, su propio espíritu podía finalmente levantar. Miró a Leo, dormido a su lado, y decidió. No vendería. Arremangarse, limpiar el polvo de la historia y descubrir qué tesoros escondía ese lugar solitario. El lugar la había cambiado antes de que ella hubiera movido el primer ladrillo. La mañana siguiente al despertar en la media luna, trajo consigo un sol radiante y la dolorosa claridad de la tarea que tenía por delante. Carla se enfrentó al obrador de la panadería con una escoba vieja que encontró en un rincón y un balde de agua turbia. La limpieza era hercúlea. Cada rincón guardaba décadas de abandono, nidos de insectos y una pátina de grasa rancia que se negaba a desaparecer. Leo, inicialmente temeroso, encontró entretenimiento en el extenso patio trasero, lleno de árboles frutales descuidados, que se convertiría en su campo de exploración. Carla se dio cuenta rápidamente de que la infraestructura estaba mucho peor de lo que había evaluado. No solo la cocina necesitaba una desinfección total y equipos nuevos, sino que el sistema eléctrico estaba obsoleto y las tuberías de agua amenazaban con colapsar. La pequeña suma de dinero que había traído de Madrid apenas alcanzaría para un par de semanas de víveres, y la idea de contratar albañiles o electricistas profesionales parecía una fantasía inalcanzable. El desaliento era un peso frío en el estómago. ¿Había cometido un error irreparable al seguir este impulso romántico de herencia? Decidida a no rendirse sin luchar, Carla se dirigió al almacén Don Tito, el único centro social visible del pueblo, para comprar suministros básicos y, más importante, para intentar establecer contacto. Don Tito, el mismo hombre que la había observado el día anterior, era un patriarca robusto con bigote plateado y ojos amables pero inquisitivos. La tienda era un paraíso de latas, herramientas y productos de limpieza, con el olor reconfortante del café recién hecho y el cuero viejo. Carla, con su acento español notoriamente diferente al murmullo uruguayo local, se presentó. Soy Carla Soto, la nieta de Sofía de la Vega. Acabo de llegar para hacerme cargo de la panadería. Don Tito sonrió, un gesto que iluminó su rostro arrugado. Lo sabíamos. Sofía siempre dijo que, aunque se fuera lejos, su horno no se apagaría para siempre. Bienvenida, muchacha. Este pueblo la esperaba, aunque usted no lo sepa. La bienvenida de Don Tito fue el primer bálsamo que Carla recibió. Le explicó que Sofía había sido mucho más que una panadera, era la columna vertebral de la comunidad, una proveedora de pan y de consuelo. El pueblo sentía un profundo respeto, casi reverencia, por el horno de Sofía. Don Tito, sin que ella lo pidiera, se ofreció a darle crédito en el almacén para los víveres y las herramientas más urgentes, un gesto de confianza que a Carla le pareció increíblemente generoso y conmovedor. Además, Tito le presentó a su hijo, Martín, un joven taciturno de unos 20 años, de manos grandes y callosas. Martín era el manitas local, conocedor de la electricidad y la fontanería rurales. Cuando Carla le explicó tímidamente la magnitud de las reparaciones, Martín no ofreció un presupuesto, sino una oferta de ayuda. Sofía siempre nos daba el pan más tierno para las fiestas, doña Carla. No voy a cobrarle por ahora. Haremos un trueque. Yo le ayudo a levantar la panadería, y usted, cuando esté funcionando, me paga con pan. Con buen pan. Este ofrecimiento de trueque la desarmó. En Madrid, la ayuda se medía en horas facturables. Aquí, en medio de la nada, se ofrecía en forma de confianza y recuerdo. Carla sintió que la rigidez de su armadura urbana comenzaba a resquebrajarse. Con la ayuda de Martín y los consejos de Don Tito, Carla pudo enfocar sus esfuerzos. El principal desafío era el gigantesco horno de ladrillo. Martín insistió en que debían probarlo. Pasaron una tarde entera revisando el tiro y la base. Finalmente, encendieron una pequeña hoguera experimental dentro de su boca cavernosa. El calor que emanó era intenso, profundo, y al quemarse la primera madera, el olor a moho desapareció.
sustituido por el débil pero inconfundible aroma a carbón dulce y levadura antigua que Carla había olido el primer día. Era como si el horno, al ser reanimado, liberara un recuerdo, una promesa. Esa noche, mientras cenaban pan y queso comprados a crédito, Carla sintió una diferencia sutil. El desconcierto seguía ahí, pero ahora estaba mitigado por la calidez de la ayuda inesperada. Miró a Leo, que dibujaba con un trozo de carbón un monstruo de pan en una de las paredes de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, en ese lugar olvidado, Carla no se sentía completamente sola. Había encontrado no solo una propiedad, sino una comunidad que parecía dispuesta a creer en ella, por el simple hecho de ser la heredera del horno de Sofía. El verdadero trabajo apenas comenzaba, pero ahora tenía aliados. Las siguientes semanas fueron una vorágine de trabajo físico que Carla jamás habría imaginado. Ayudada por Martín, que dedicaba sus tardes al cableado y la plomería, y nutrida por los víveres de Don Tito, Carla se concentró en el obrador. Limpiar el horno de ladrillo fue un ritual, raspó la costra de hollín y ceniza hasta que el refractario interior reveló su color rojizo y su calidez intrínseca. El horno no era solo un aparato, era una criatura grande y silenciosa que parecía observarla. Una tarde, mientras barría detrás de un viejo armario empotrado, Carla encontró un frasco de cristal sellado con una etiqueta manuscrita, Alma de Sofía. No abrir hasta que el horno de la luz se encienda. Dentro, había una pasta espesa, de color beige claro, con un olor complejo y avinagrado, era el inconfundible aroma de una masa madre centenaria, hibernando. Estaba viva. Era la legendaria masa madre eterna que Sofía mencionaba en su recetario. Carla sintió una emoción profunda. No estaba sola, tenía una aliada biológica, un pedazo de historia viva. El recetario de Sofía se convirtió en su Biblia. Los métodos de panificación eran completamente ajenos a la panadería industrializada que Carla había visto en documentales. Se trataba de procesos lentos, de fermentaciones largas, de sentir la masa, no solo pesarla. La primera receta que decidió intentar fue el pan de pueblo más básico de Sofía, el que solo requería 3 ingredientes, harina local, agua de pozo y el alma de Sofía. El día del primer horneado fue tenso y lleno de expectativa. Había conseguido suficiente leña de un vecino para calentar el horno. Siguiendo las instrucciones de Sofía, encendió el fuego dentro de la cámara y esperó. El reto era saber cuándo la temperatura era la ideal. Sofía describía en sus notas un método arcaico, arrojar un puñado de harina al suelo del horno. Si se quemaba inmediatamente, estaba demasiado caliente. Si se doraba lentamente, era perfecto. Carla preparó la masa, mezclando con cuidado la harina local, una variedad que Don Tito le había vendido con el orgullo de un coleccionista, y reactivando la masa madre. La masa madre eterna despertó con una fuerza asombrosa, burbujeando y creciendo, liberando ese aroma penetrante a sidra y tierra. La primera tanda de pan fue un desastre humillante. A pesar de su cuidado, Carla no logró dominar la temperatura del horno de ladrillo. O estaba demasiado caliente y las bases de los panes se carbonizaban instantáneamente, dejando el interior crudo, o estaba demasiado frío, y el pan se cocía lentamente, saliendo denso, pesado y con una corteza pálida y gomosa. Salió del obrador, cubierta de harina y frustración. El silencio del campo, que antes le había parecido liberador, ahora se sentía como un juez mudo y burlón. Había desperdiciado harina preciosa, dinero prestado y, lo peor de todo, su energía moral. Se sentó en el escalón de la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. Justo en ese momento, una figura pequeña y encorvada apareció en el camino de tierra. Era una anciana, con el cabello recogido en una trenza canosa y una mirada aguda y penetrante. Se acercó a Carla con cautela. «Huele a carbón quemado y tristeza», dijo la anciana con una voz sorprendentemente firme. «¿Eres la heredera de Sofía?» Carla asintió, sintiéndose expuesta. «Soy doña Elisa. Vecina. Y amiga de Sofía. Veo que el horno de la luz se te ha revelado».
Siempre hace lo mismo con los novatos. Es terco. Doña Elisa se acercó a los panes carbonizados que Carla había dejado enfriar. Los inspeccionó con un ojo crítico y luego miró el imponente horno de ladrillo. Ese horno tiene memoria, muchacha. Y tiene un truco que Sofía nunca puso por escrito. No es la harina que se quema lo que te da la temperatura, es el sonido que hace al caer sobre la piedra caliente. Es un susurro, no un chisporroteo. Doña Elisa le explicó que el horno, por su antigüedad, tenía puntos ciegos de calor que solo se podían compensar con la rotación manual del pan en el momento preciso. Era una danza de intuición y tacto, no de termómetros. La visita de doña Elisa no solo le dio un truco técnico invaluable, sino que también le proporcionó la perspectiva emocional que necesitaba. Le recordó que Sofía había fallado cientos de veces antes de dominar el horno. Que el fracaso no era el fin, sino la receta del día siguiente. Carla regresó al obrador, exhausta pero renovada. Descartó los panes quemados, guardó cuidadosamente un pedazo de la masa madre eterna y encendió un nuevo fuego. Esa noche, mientras el horno se calentaba de nuevo, Carla cerró los ojos y se concentró, no solo en la vista y el tacto, sino en el oído. Esperó el susurro de la harina al golpear la piedra caliente. Este lugar, solitario y rural, le estaba enseñando una lección brutal: la panadería de su tía abuela no sería conquistada por la técnica moderna, sino por la humilde paciencia de la tradición. El cambio había empezado, no en la fachada, sino en la manera en que Carla escuchaba el silencio del campo. Impulsada por los sabios consejos de doña Elisa, Carla abordó el horno con una reverencia y una humildad renovadas. Las siguientes 2 semanas se dedicaron a una intensa y solitaria maestría. El obrador se convirtió en su universo. Dejó de luchar contra el horno y empezó a escucharlo. Aprendió a reconocer no solo el susurro de la temperatura ideal, sino también el patrón de la leña que ardía, el crujido del ladrillo que se expandía y el olor exacto de la masa que pedía ser horneada. Lentamente, metódicamente, la frustración dio paso a un entendimiento táctil y profundo. La masa madre eterna, ese alma de Sofía, se convirtió en su mejor maestra. Carla la alimentaba y la cuidaba como si fuera un segundo hijo. El pan que empezó a producir era diferente. Ya no era la masa pesada y uniforme que conocía de la panadería moderna. Era un pan rústico, con una corteza profunda y dorada que cantaba al enfriarse, y un interior, la miga, aireado, con un sabor ligeramente ácido, complejo y nutritivo. Era el sabor de la paciencia y el sabor de la tierra. Había encontrado la conexión que Sofía había descrito: el pan no era solo una profesión, sino una extensión de su propio espíritu. Mientras Carla dominaba el arte interior, Martín terminaba las reparaciones exteriores. Habían lijado el mostrador, resanado las paredes de la sala de ventas y, lo más significativo, Martín talló un nuevo letrero de madera de eucalipto. No se llamaba Panadería Carla Soto, sino, respetuosamente, el horno de Sofía. El pueblo de la Media Luna, un lugar de movimiento lento y observación aguda, había notado la actividad. Aunque no había carteles ni anuncios, la noticia de que la nieta de Sofía iba a reabrir el horno se extendió como un reguero de pólvora entre los habitantes. La panadería no era solo un negocio, era un símbolo de tiempos mejores, un pilar de su pequeña civilización. Carla fijó la fecha de apertura para el sábado siguiente. Tenía que ser modesta, su capital era casi inexistente y dependía del crédito de don Tito. Solo planeaba hornear pan de campo, el pan de masa madre y el bizcocho de manteca, una especialidad uruguaya que Sofía detallaba con cariño. La noche antes de la apertura, Carla no durmió. No por ansiedad, sino por el ritmo de la fermentación lenta. Tuvo que levantarse a las 3 de la madrugada para comenzar el proceso, sintiendo el frío de la noche rural y el calor protector del horno encendido. Leo, que ya estaba acostumbrado al olor a levadura y al sonido amortiguado del golpeteo de la masa, durmió plácidamente. Mientras trabajaba bajo la tenue luz de la bombilla del obrador, Carla sintió una paz que la ciudad nunca le había dado.
Estaba trabajando con sus manos, honrando una tradición y construyendo algo tangible para su hijo. El propósito era claro, fuerte y olía a pan recién horneado. A las 7 de la mañana del sábado, la sala de ventas estaba iluminada, limpia y llena del vapor fragante del pan que acababa de salir del horno. La mesa de exhibición era humilde, un montón de panes redondos y crujientes de corteza oscura y las bandejas llenas de bizcochos de manteca dorados. Carla abrió la puerta. El sonido del timbre viejo que tintineó fue fuerte en la quietud de la mañana. Al principio, el silencio. Luego, un grupo de personas empezó a congregarse, caminando lentamente desde el almacén y las casas cercanas. Eran las caras que había visto en la tienda de Don Tito y los rostros que había pasado en el camino. Los primeros clientes no compraron de inmediato, miraban. Observaban el mostrador, el letrero del horno de Sofía y, sobre todo, miraban a Carla. Era una evaluación silenciosa. Don Tito fue el primero en romper el hielo. Entró con una sonrisa ancha. Vine a recoger la primera deuda de pan, Carla. Y a dar fe. Tomó un pan de campo, lo sopesó con las manos y lo partió por la mitad con un crujido satisfactorio. Olió la miga, probó un trozo. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Es el pan de Sofía, dijo en voz baja, con una finalidad que era el mejor de los elogios. Es el pan de la luz. Es lo que este pueblo necesitaba. Con la validación del patriarca, la fila se formó. La gente venía no solo a comprar, sino a agradecer, a contarle una historia sobre la tía Sofía, a darle la bienvenida a su comunidad. En 2 horas, Carla vendió absolutamente todo lo que había horneado. El peso en sus hombros se aligeró con el tintineo de las monedas. Por primera vez desde que llegó, vio una luz clara al final del túnel. Ya no era solo una sobreviviente, se estaba convirtiendo en la panadera de la media luna. La herencia había empezado a dar frutos, y Carla descubrió que el verdadero valor de la panadería no estaba en el edificio, sino en el vacío que había dejado y en la esperanza de llenarlo de nuevo. La apertura fue un éxito rotundo, un torrente de actividad que barrió el polvo del abandono. El horno de Sofía no solo vendía pan, vendía el recuerdo, la tradición y el vínculo comunitario que tanto anhelaba la media luna. Carla pronto estableció un ritmo frenético, levantarse antes del amanecer para encender el horno, amasar y fermentar mientras Leo tomaba el desayuno, abrir a media mañana y cerrar al caer la tarde. Agotada pero satisfecha. El trueque con Martín estaba en pleno vigor, pagándole con pan recién hecho, y el crédito de Don Tito se estaba saldando con el producto estrella, lo que fortalecía los lazos de confianza. La vida de Carla se transformó. Las preocupaciones abstractas y financieras de Madrid fueron reemplazadas por desafíos concretos y físicos, el capricho de la temperatura del horno en días fríos, la gestión del inventario de harina, la necesidad de obtener buena leña. Había descubierto una fuerza y una resistencia en sí misma que no sabía que poseía. Leo, por su parte, florecía en el campo, pasaba las tardes con Don Tito, escuchando historias, o con Martín, ayudando a recoger las herramientas. El aire libre, la simplicidad y el cariño de la comunidad eran la medicina que su espíritu infantil necesitaba. Martín se convirtió en una figura indispensable en la vida de Carla. No solo era eficiente en las reparaciones, sino que también era un compañero de conversación tranquilo y reflexivo. A medida que las reparaciones disminuían, él seguía apareciendo, a menudo con un mate humeante o alguna verdura fresca de su huerto. Compartían el silencio cómodo del obrador después del cierre, hablando sobre el clima, las cosechas y la historia de Sofía. Martín era diferente a los hombres que Carla había conocido, era honesto, sin pretensiones y su vida estaba arraigada a esa tierra de una manera que ella envidiaba. La atracción creció sutilmente, tejida en el sudor del trabajo compartido y en el respeto mutuo. Una tarde, mientras Martín le enseñaba a Carla a afilar los cuchillos del obrador, sus manos se tocaron sobre el acero frío. Fue solo un roce, pero la chispa fue inmediata y eléctrica.
Martín retiró la mano rápidamente, pero sus ojos oscuros se encontraron con los de Carla, y la quietud del obrador se cargó con algo más que el olor a levadura. Finalmente, esa noche, después de que Leo se durmiera, Martín la esperó en el patio trasero bajo un cielo tachonado de estrellas. Carla, comenzó, su voz grave. Desde que llegaste, es como si hubiera soplado vida de nuevo en este lugar. Y en mí, tal vez. Él le confesó, con una sencillez desarmante, que se había enamorado de ella, de su tenacidad y de la luz que había traído de vuelta a la media luna. Carla, con el corazón acelerado, respondió con la misma sinceridad. Después de años de sequía emocional, la conexión era innegable. Ese beso fue un remanso de paz y un huracán, la promesa de un futuro donde la soledad no tendría cabida. Sin embargo, justo cuando el equilibrio parecía perfecto, la panadería próspera, Leo feliz, y un nuevo amor floreciendo, el desafío más grande se presentó. Una mañana, una lujosa camioneta 4x4, completamente fuera de lugar en el camino de tierra, se detuvo frente al horno de Sofía. De ella descendió un hombre con un traje caro, pulcro y visiblemente irritado por el polvo. Se presentó como el señor Velasco, un inversor inmobiliario de una gran ciudad. Velasco no vino a comprar pan. Entró en el obrador, ignorando a los clientes, y observó el horno con desprecio. Le entregó a Carla una carpeta con documentos. Señora Soto, dijo con una voz aceitosa que contrastaba con la honestidad rústica de Martín. He venido a hablar de su propiedad. Mi compañía tiene planes de construir un complejo agrícola moderno en esta área. Su parcela está en el medio. Le ofrezco el doble del valor catastral por la panadería y la casa. Lo quiero de inmediato, antes de que mis abogados empiecen el proceso. El corazón de Carla se detuvo. El doble del valor era una fortuna para ella, significaba seguridad financiera inmediata. Pero significaba arrancar a Leo de su nueva vida, abandonar a Martín y, lo más doloroso, apagar el horno de Sofía para siempre. Significaba traicionar la promesa que le había hecho al espíritu de Sofía y a la gente de la media luna. Era el hachazo de la codicia moderna contra el corazón de la tradición. Carla miró a Velasco, que esperaba con una sonrisa de superioridad. Luego miró a su alrededor, a los clientes que sostenían su pan recién horneado, a Martín que la observaba desde la puerta, y sintió como el propósito que había encontrado en el campo se convertía en una defensa férrea. El silencio en el obrador, tras la propuesta insolente del señor Velasco, era más pesado que el pan sin leudar. La oferta era tentadora, el doble del valor. Suficiente para regresar a España, comprar un apartamento decente y vivir sin la asfixiante presión de las deudas por un tiempo. Era la seguridad que siempre había buscado. Sin embargo, Carla sintió que la bilis le subía a la garganta. Miró el horno de ladrillo, el alma de Sofía burbujeando en un rincón y la cara de Leo, que asomaba tímidamente por la puerta. Este lugar, esta vida rústica, ya no era una simple herencia, era su hogar. Señor Velasco, dijo Carla, su voz clara y sorprendentemente firme, cargada con la autoridad de quien domina su propio espacio. Agradezco su oferta, pero no está en venta. Velasco soltó una carcajada forzada. Señora Soto, no sea sentimental. Esto es un negocio. Esta ruina está en medio de un proyecto de millones de dólares. Reconsidere. No querrá que esto se ponga feo. Soy persistente. Y yo soy la nieta de Sofía de la Vega, la panadera, replicó Carla, manteniendo la mirada. Y mi tía abuela no me dejó esta panadería para que un inversor la derribe. La dejó para alimentar a este pueblo. Aquí no hay ruina, señor. Hay un horno vivo. Y la respuesta es no. Martín, que había estado observando la escena con la tensión de una cuerda de guitarra, dio un paso adelante y se colocó protectoramente junto a Carla, su presencia silenciosa era un claro mensaje de apoyo.
Velasco, al darse cuenta de la determinación de Carla y la solidaridad implícita de la comunidad que los observaba, bufó, arrugó la carpeta con desdén y se fue de la misma manera abrupta que había llegado. La confrontación, lejos de asustar a Carla, la fortaleció. Le confirmó que su decisión de quedarse no era una locura sentimental, sino una elección de vida. Había elegido la riqueza de la comunidad sobre la riqueza del dinero. El incidente, aunque breve, impulsó una ola de apoyo. La gente del pueblo, preocupada por las amenazas del inversor, acudió a Carla. Don Tito le ofreció los contactos de un abogado rural que se especializaba en la defensa de pequeñas propiedades agrícolas. Doña Elisa y otras vecinas se ofrecieron a ayudar a Carla a expandir su repertorio, enseñándole las recetas tradicionales uruguayas que Sofía había horneado, medialunas, tortas fritas, roscas de Pascua. El horno de Sofía, impulsado por el miedo a perderlo y el orgullo de recuperarlo, se convirtió en el epicentro de la resistencia y la vida social. Con el tiempo, Carla y Martín formalizaron su relación, construyendo una familia funcional con Leo. Ya no era solo una madre soltera a la deriva, ahora era la matriarca de un legado, la pareja de un hombre anclado a la tierra. Juntos, restauraron la casa anexa por completo, plantaron un jardín de hierbas que usaban en las masas y, con las ganancias de la panadería, pudieron reemplazar el viejo equipo oxidado. Un año después de su llegada, la vida de Carla en la media luna era irreconocible. Había dejado atrás la ansiedad constante y las luces parpadeantes de la ciudad. El ritmo de su vida ahora lo marcaba la fermentación de la masa y el ciclo de las estaciones, no el plazo de un artículo a entregar. Ella se había transformado de una escritora frustrada en la maestra panadera que su tía abuela había sido, infundiendo amor y paciencia en cada hogaza. El último detalle que faltaba era un pequeño huerto que Martín y Carla plantaron justo detrás del obrador, cerca de donde Leo jugaba. Usaron la tierra roja de la región y plantaron un joven naranjo, un símbolo de crecimiento y dulzura. Una tarde, mientras cerraba la caja y el olor a pan enfriándose llenaba el aire de la noche, Carla miró hacia el gran horno de ladrillo. Ya no lo veía como una ruina, ni como una deuda. Lo veía como un faro. La panadería abandonada, encontrada en medio de la nada, no solo había cambiado su vida, había revelado la persona que estaba destinada a ser. Se había ido a buscar un salvavidas financiero, pero había encontrado un hogar, una pasión y un amor. Carla, la madre soltera, había llegado a un lugar olvidado y, al encender un viejo horno, había encendido una nueva vida, una vida de propósito y pertenencia en la humilde y cálida luz de la media luna.